Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno es Dios en nuestras vidas, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más sean bienvenidos a la casa del Señor en este MEP de liderazgo de los grupos familiares de las áreas 3, 4 y 5. En este día, martes 3 de marzo del año 2015, dando puntualidad y en honor a su asistencia a las 6 de la tarde, damos inicio en esta hermosa tarde, la bendición de Dios a través de su palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a meditar en esta hermosa noche sobre el tema, la dedicación a Dios atrae su respaldo. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en esta noche. Nos vamos a basar en la cita bíblica del libro de Josué, capítulo 5, versículo 1 al 5. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo, cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerles frente. En aquel tiempo, el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El objetivo en esta noche, hermanos, es que comprendamos la importancia de que cada miembro valore la consagración como una actitud que honrará a Dios y le beneficiará personalmente. Es decir, que Dios está atento a la actitud. Dios está con su mirada puesta en la consagración que cada uno de nosotros tenemos que tener delante de su presencia. Esta palabra de Dios, esta enseñanza viene enfocada hacia todos los cristianos. Viene orientada para todos aquellos que quieren ser seguidores de Cristo Jesús, para todos aquellos que quieren buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la consagración es algo que a Dios le agrada. La consagración es un requisito de parte de Dios. La consagración es algo que debe de estar latente, vivo día a día en el caminar cristiano. De eso vamos a estar hablando en esta noche. Para comenzar, vamos a enfocarnos sobre el concepto de lo que es actitud. Actitud se dice que es un sentimiento interior que se expresa en la conducta exterior. La actitud es la línea de combate de nuestro verdadero ser. La actitud es nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. La actitud determina la calidad de nuestras relaciones interpersonales y con Dios. Es decir, la actitud es aquel sentimiento que yo lo tengo dentro de mi interior y que a través de mi conducta, a través de mi personalidad, a través de mi comportarme, lo exteriorizo ante los demás y sobre todo ante Dios. De mí depende si la actitud es positiva o es negativa. De ustedes va a depender si la actitud que ustedes quieren tener es positiva o es negativa. Pero de algo sí hay que estar seguro, y lo vamos a ver en el transcurrir de los versículos bíblicos, que a Dios le agrada la actitud. Y desde luego tiene que ser una actitud positiva, porque Dios no resta, sino que Dios suma. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros elegimos cada mañana la actitud que asumiremos. Es decir, desde el momento que tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos, desde el primer instante en que nosotros podemos despertar, lo primero que vamos a
identificar a través de ese movimiento, a través de ese gesto, a través de ese sentimiento, es lo que nos va a caracterizar en el transcurrir de todo ese día. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a comprender que la actitud que nosotros tomemos inicialmente es la que puede marcar la diferencia ante Dios en primer lugar y ante los demás. Por eso es necesario que reconozcamos cuán importante es la actitud. Tenemos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, David en el Salmo 118, 24, y todos nos podemos este corito, ¿verdad? Este es el día, este es el día, este es el día que hizo Jehová. Me alegraré y viviré feliz. Este es el día que hizo Jehová. Me alegraré y viviré feliz. David, aquel historiador, aquel joven, aquel pastor, aquel que se enfrentó a Goliat, aquel que fue rey, aquel que fue guerrero, aquel David que menciona la Biblia, se nos comenta que él tuvo una actitud positiva durante toda su vida. La actitud hacia Dios determinó el día a día como rey de David. A tal grado que la actitud de David, que fue marcada en los tiempos bíblicos, que es marcada en la palabra de Dios, cuando ustedes y yo estudiamos la historia de David, cuando analizamos el comportamiento de David, vemos que en el transcurrir de los salmos, vemos que en el transcurrir de la historia, David, dice la Biblia, que es uno de los cuales Dios se refirió a tal grado que dijo: este es conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque David tenía una actitud positiva. David vivía la vida con una actitud la cual él consideraba que tener la actitud correcta ante Dios, Dios la iba a honrar. Por eso, en esta hermosa noche, el tema de esta enseñanza es cuán importante reconocerlo en nuestras vidas. Que la dedicación a Dios atrae su respaldo. Y uno de los ejemplos es David, porque la Biblia dice que Dios lo honró, Dios lo exaltó, Dios lo puso sobre lo más alto. ¿Por qué? Porque él había honrado a Dios, porque él se había dedicado a Dios, porque él tenía una actitud positiva desde el inicio hasta el final del día. Cuán importante es que nosotros veamos eso. Asimismo, el pueblo de Israel, después de haber pasado el Jordán, según lo que vimos en la enseñanza del día martes anterior, dirigiéndose hacia la tierra prometida, determinó consagrarse a Dios. Y esta actitud fue la clave para que la presencia y el poder de Dios los respaldara para alcanzar el propósito. Es decir, que en lo que vamos a estudiar, en los versículos que vamos a analizar a continuación, vamos a identificar que el pueblo de Israel tomó una actitud para poder consagrar sus vidas y de esa manera obtener de parte de Dios el respaldo para el propósito por el cual el pueblo o la nación de Israel fue escogida. Y el propósito era sacarlos de Egipto, llevarlos hacia la tierra prometida y que ahí gozaran de los beneficios de la tierra prometida. Vimos la semana anterior que se les opuso un enemigo que era Amalek, mas sin embargo Dios le dio la victoria. Cuán importante es la actitud. A pesar de mi carácter, a pesar de mi personalidad, pero cuán importante es que yo tenga una actitud positiva desde que yo me levanto. Eso puede marcar historia delante de Dios. En primer lugar, estaremos analizando que la actitud de consagrarse a Dios no es una religión, hermanos. La actitud de consagrarse a Dios es una relación con Dios personal.
es una relación a través de la cual se debe de sentir pasión por la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que hay muchos que son llamados, pero pocos que son escogidos, porque muchos escogen la religión del cristianismo y viven un evangelio acomodado y viven un evangelio a través del cual no van a tener verdaderamente la presencia de Dios. Pero el deseo de Dios es que no vivamos religión, sino que vivamos una relación personal con Él, a través de la cual podamos obtener la presencia de Dios. Y aunque no me digan amén, así es. Ese es el deseo de Dios, que ustedes y yo aquí en la tierra gocemos de la presencia de Dios, que tengamos ese espíritu, que sentamos verdaderamente cómo Dios se mueve en la vida de todo aquel que le invoca, aquel que le clama, aquel que le busca, aquel que le gime, aquel que se somete, aquel que se entrega. Algo va a pasar en su vida, y es que la presencia de Dios llegará a él y hará grandes cosas de parte de Dios. Pero cuando se consagra a Dios, cuando esta persona se consagra a Dios, obtiene el respaldo de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar en esta tierra. El respaldo de Dios es importante. Estudiémoslo entonces. En primer lugar, la actitud de consagrarse a Dios en la Biblia significa lo siguiente: no permitamos que las victorias actuales nos priven de buscar mayor dedicación a Dios. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento de gloria y éxito. Gozaban del favor y respaldo de Dios, pero todo ello no les impidió que se consagraran totalmente a Dios. ¿Se recuerdan? Lo vimos la semana pasada, que vencieron a Amalek, vencieron a todo el ejército de Amalek. Dios le dio la victoria a Josué porque Moisés estaba en la cima orando con Aarón y con Hur, estaban intercediendo, y Josué se dispuso a hacer la guerra, la batalla, y Dios le dio la victoria. Pero lo importante es reconocer que cuando Dios nos da la victoria en esta tierra, todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debe de ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, no hay, hermanos, que considerar los logros en esta tierra como que verdaderamente lo es todo. ¿Por qué? No debemos permitir que los logros temporales nos priven de buscar más de Dios. El éxito no consiste en logros, sino en gozar su presencia. Allí está el éxito. De eso se trata la enseñanza de esta noche. Que independientemente de la posición, independientemente del logro que yo haya obtenido, ya sea un logro físico, ya sea un logro intelectual, ya sea un logro social o inclusive un logro espiritual, a mí no me debe de impedir en nada el que yo me someta, el que yo me entregue, el que yo busque en todo momento la presencia de Dios, porque las cosas espirituales son lo que marcan verdaderamente el éxito para Dios, no lo terrenal, no lo que yo posea, no lo que yo tenga, no lo que yo me deleite, no lo que yo vive, sino lo que Dios desea que yo tenga verdaderamente, que es su presencia, su poder, su respaldo, la autoridad, el dominio, verdaderamente que algo que nos denote a nosotros, que algo nos marque, que algo verdaderamente nos mueva, y eso es el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros cuando nos consagremos. Dios los llamó a la consagración de sus vidas y ellos estuvieron dispuestos. Dice la Biblia en los versículos que leímos en Josué capítulo 5, versículo 1 al 5, de que Dios dio una orden, y era esta: ¿qué es la circuncisión? Era una pequeña cirugía que consistía en cortar el prepucio del varón.
En los versículos que leímos anteriormente, Dios le habló a Josué y le dio esta orden, que todos se tenían que circuncidar. Ellos acababan de tener la victoria contra Amalek y su ejército. Ellos podían haber dicho, bueno, descansemos ahora, ya somos un pueblo grande. Pero a pesar de haber tenido la victoria, Dios le dijo a todo ese ejército, Dios le dijo a Josué de que se tenían que circuncidar. ¿Y qué es circuncisión? Era una pequeña cirugía que consistía en cortar el prepucio del varón. ¿Por qué? Esta señal había sido establecida por Dios, ojo acá, para diferenciar al pueblo que entraría en una relación de consagración y obediencia con él. Es decir, que Dios le pidió a todo ese pueblo que para poder consagrarse ante el verdadero Señor, ante el Creador, ante el gran yo soy que se había manifestado a ellos, ante aquel que les había puesto un libertador, el cual era Moisés, y que los iba a llevar a la tierra prometida, Dios les dijo, se tienen que circuncidar. Veámoslo en la Biblia. Génesis capítulo 17, versículo 10 y 11. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ustedes y yo sabemos que Dios escogió de entre todo el planeta Tierra a una nación, a un pueblo, y ese es el pueblo de Israel. Pero Dios le pidió a este pueblo, a cada uno de los integrantes de esta nación, de que un requisito para poder pertenecer como pueblo del verdadero Dios era circuncidarse. Desde los primeros tiempos bíblicos, como lo estamos viendo en Génesis. Se hizo porque ellos no estaban circuncidados. Es decir, se recuerdan que la Biblia dice de que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero el deseo de Dios era identificar a aquellos que no habían sido circuncidados. Es decir, los hijos de todos aquellos que salieron de Egipto no habían sido circuncidados. No podemos caminar con Dios y esperar la bendición de Dios si no nos hemos consagrado a Él. Esa es la enseñanza. Eso es lo que quería dar a entender Dios, de que esos jóvenes que habían nacido en el peregrinaje del desierto y que habían peleado contra Amalek no estaban circuncidados. Por lo tanto, tenían que hacer el pacto, tenían que hacer aquello que Dios había pedido, que era la circuncisión. La Biblia dice así, en Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, dijo el Señor. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la consagración es vista de parte de Dios. La consagración es muy considerada de parte de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La consagración es algo que todos los cristianos tenemos que experimentar, tenemos que vivir, tenemos que gozar para poder sentir el respaldo de Dios. Debemos hacer eso completamente porque Dios lo ha pedido. ¿Qué más dice la Biblia? Porque corrían, si no se circuncidaban, el riesgo de fracasar, como le sucedió
a sus antepasados. La falta de consagración a Dios nos vuelve vulnerables ante las tentaciones y debilidades humanas. Nosotros como seres humanos sabemos, ustedes ya son un pueblo que han sido enseñado, que ha sido en diferentes ocasiones, se les ha mostrado que en la Biblia habla de 3 enemigos. Nosotros como seres cristianos debemos completamente entablar una batalla contra estos enemigos. 1 es Satanás, 2 es el mundo y 3 es la carne. Estos enemigos nos van a hacer la guerra continuamente para que nosotros corramos el peligro de no consagrarnos, para que no estemos apartados, para que no estemos santificados, para que no estemos dedicados a Dios, para que no entreguemos completamente todo a Dios. Y aunque no me digan amén, así es. Eso es la consagración. Eso es el peligro que se corre cuando no se practica eso en la vida cristiana. Cuando se consagra a Dios, se quita el oprobio delante de Dios. El oprobio es la actitud rebelde que solo puede ser removida por la actitud de obediencia. Lo vimos al inicio de esta enseñanza, que la actitud marca la diferencia. La forma en que yo decida vivir el día delante de Dios va a marcar la historia. ¿Por qué digo este término? Porque los tiempos que estamos viviendo hoy en día no son tiempos como los de ayer, como de los de hace 5 o 10 años. Los tiempos que estamos viviendo ahora es donde se va a marcar verdaderamente los que son cristianos, los que verdaderamente tengan una actitud que consagra, una actitud que le agrada a Dios, una actitud que honra a Dios. ¿Por qué? Porque debemos entender que la actitud incorrecta es aquella que pone un obstáculo, que pone una barrera, que pone una división entre Dios y el ser humano. Amén. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla en Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿quién fue perfeccionado? Nuestro Señor Jesucristo. Vino a ser autor de eterna salvación para que todos los que le obedecen, es decir, todos aquellos que en realidad le siguen, todos aquellos que en realidad están dispuestos a buscar de Dios y reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hacedor, que Jesús es el que me brinda la eterna salvación. Por eso dice la Biblia que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el buen camino. Jesucristo, solamente Él nos puede dar eterna salvación, pero depende de mi actitud de obediencia, así como la tuvo Jesucristo. Eso, en primer lugar, es la consagración. Estar dispuesto a hacer lo que Dios dijo. Y después de haber reconocido lo que Dios pidió, estar dispuesto a mantener esa consagración. Así lo hicieron aquellos que no se habían circuncidado. Repito, Josué capítulo 5, versículo 1 al 5, aunque le recomiendo que terminen todo el capítulo 5. Y ahí vamos a identificar que ellos sí obedecieron a Dios. Sí obedecieron a Dios. Ninguno de ellos, dice la Biblia, no lo menciona de que dijeron: yo no me quiero circuncidar. Y la circuncisión para ellos significaba consagración. Ahora, para nosotros los cristianos, la consagración significa la búsqueda de Dios, la entrega a Dios, la disposición a Dios, el someterme a Dios, el leer la Biblia, el orar, el ayunar, el predicar, el amar, el perdonar, el vivir verdaderamente lo que la palabra de Dios establece de principio a fin, lo que se conoce en el antiguo tiempo como los mandamientos, las normas
normas, los preceptos, los estatutos, las leyes que fueron establecidas para que todo ser humano aquí en la tierra las pusiera en práctica para que pudieran tener una relación acorde con Dios y con los demás. Eso es consagración. Amén. Cuando se tiene esa consagración, hermanos, tiene que haber un respaldo de Dios. Esto es lo importante. La Biblia enseña que ustedes y yo debemos de notar verdaderamente si estoy teniendo logros que honren a Dios o logros que están honrando al ser humano, o logros que están honrando a mi propio ego, o logros que están honrando a mi posición, o logros que estén honrando a que la gente me vea. No debe importarnos absolutamente lo que la gente diga, lo que la gente hable, lo que la gente estime. Lo que sí me debe de importar es lo que Dios dice, es lo que Dios habla, es lo que Dios expresa de lo que yo esté realizando aquí en la tierra. Eso marcó la diferencia en David, porque la Biblia dice que él tenía una actitud positiva, por lo tanto Dios lo honró. Le dio victorias, le dio pueblo, le dio riqueza, le dio posición. ¿Qué no le dio Dios a David? Y lo más lindo, le dijo, él es conforme a mi corazón. Por la actitud que David tuvo. Y si no, véanla ustedes en el Salmo 18:1. ¿Cuántos de ustedes le han dicho lo que dice el Salmo 18:1 a Dios en este día? A ver, ¿quién abre la Biblia? ¿Qué dice el Salmo 18:1? ¿Qué dice? Ayúdenme. ¿Qué dice el Salmo 18:1? ¿Y quién se lo dijo a Dios? ¿Qué dice? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Cuántos les dijeron a Dios te amo en este día? Y aunque no me digan amén, así es. Esa es la actitud. Vean cuán importante era la actitud de David. Por eso tuvo el respaldo de Dios. Él mismo lo establece. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Cuando una persona empieza a amar a Dios desde el principio de un capítulo de la Biblia, déjenme decirle, ese hombre tiene presencia de Dios, tiene autoridad de Dios, tiene respaldo de Dios, tiene todo de Dios, porque ama a Dios, aquel que lo es todo en la vida. ¿Y saben qué es lo más lindo? ¿Saben qué fue lo que dijo el predicador que nosotros conocemos como Salomón? En uno de sus versículos, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En la Biblia no dice de tal palo tal astilla, pero dice tal la madre, tal la hija. Así dice la Biblia. Para aquellos que dicen que lo inventan todo, ya estaba desde hace tiempo ese dicho, de parte de Dios. Vean cómo David le transmitió a Salomón también lo mismo. Siempre Dios honra, siempre Dios honra cuando hay consagración. Veamos cuál es la honra de Dios para el ser humano. Primero, en cuanto al respaldo de Dios, cuando yo me consagro, vamos a ver las bendiciones como fruto de la actitud de mi consagración, de la consagración que usted tenga. La Biblia dice de que este ejército que hizo la guerra contra Amalek, ellos participaron de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Era una fiesta establecida con el fin de celebrar la libertad de la esclavitud de Egipto. Ahí estaba enmarcada, en verdad, la palabra del Señor. Éxodo 12:17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras, ¿qué? Huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Interesante, ¿qué significa la palabra huestes? Y Dios se la dijo al pueblo de Israel. Es decir, que el pueblo de Israel era cantidades. El pueblo de Israel eran gran número de israelitas. De manera ordenada salieron de Egipto. De manera ordenada
salieron y ese día tenía que ser conmemorado de parte de Dios, de generación en generación. Es lo que se conoce como la participación de la Pascua. Es decir, que fueron libres. El libertador que Dios les había prometido, aquellos que habían sido esclavizados, aquellos que estaban siendo azotados, aquellos que estaban siendo utilizados de la peor manera posible, a tal grado que querían extinguirlos por completo a ese pueblo. Pero como había una bendición, había una promesa de antecesores que se habían consagrado, de antecesores que se habían guardado, de antecesores que estaban dispuestos a servir a Dios. Dios siempre estaba honrando a ese pueblo y les envió un libertador, Moisés. Y este libertador empezó a transmitir esta actividad, la Pascua. Para nosotros, como cristianos hoy en día, ¿qué representa la Pascua? Representa la libertad en Cristo. Juan 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso predicamos a Jesucristo. Porque en la Biblia no se menciona a nadie más a través del cual se puede obtener la libertad en esta tierra. No hay otro personaje bíblico, no hay otra persona, no hay imagen, no hay ídolo, sino que solamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Él, porque la Biblia dice que el mismo Dios estableció en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué? Porque solamente Jesús es la libertad para el ser humano. Ustedes y yo hemos sido libres. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nos corresponde ya no seguir esclavizados. Por lo tanto, hay que consagrarnos a Dios, hay que buscar a Dios, hay que someterse a Dios, hay que disponerse por completo a Dios para poder tener esa libertad. Gálatas 5:1 dice así: estad pues firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, ¿qué sentido tiene el que deseemos el volver atrás? ¿Qué ganancia tiene para usted y para mí el que yo quiera volver a mi vida pasada, a mi vida malcriada, a mi vida mal vestida, a mi vida mal comportada, a mi vida que en realidad nadie daba absolutamente nada por mí, pero Cristo sí lo dio todo por mí? Dio su sangre, dio su vida, dio su carne, dio sentimientos, dio lágrimas, dio posición, dio todo por amor a mí. Ahora no debo yo volver a esa esclavitud, pero debo de consagrarme a Dios. Amén. Dice que otra bendición que tuvieron, aparte de celebrar la Pascua de generación en generación, es que ellos comieron el pan sin levadura y espigas. Comenzaron a disfrutar de la provisión de Dios, del fruto de las promesas de Dios. La Biblia dice así en Josué 5:11: al otro día de la Pascua, es decir, cuando ya habían celebrado la Pascua, comieron del fruto, ¿de dónde? De la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas y tostadas. No me pregunte cómo, la Biblia no lo dice, pero sí expresa que este pueblo tuvo milagrosamente esta experiencia, porque para Dios no hay nada imposible, porque Él es el Dios de lo imposible, porque las cosas visibles y invisibles son de Dios. Amén. Tuvieron esa bendición. Cuando consagramos nuestras vidas,
las promesas de Dios se realizan en nosotros. La Biblia dice así, en Isaías 58, 11 y 12. Jehová te pastoreará, ¿cuándo? En todo momento. Ahí está el pastor de lo alto, el pastor divino, el pastor celestial, pastoreando siempre a su pueblo. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es decir, la bendición de Dios está cuando alguien se consagra. No importa que sea un mendigo que acaba de aceptar a Cristo, pero si él se consagra y busca a Dios, Dios lo va a respaldar, lo va a levantar y va a llegar a ser grande. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo establece, que nunca le va a faltar comida, que nunca le va a faltar agua, que nunca va a tener enfermedad, que nunca va a tener nada absolutamente destruido espiritualmente. Aunque mi carne y mi hueso esté doliendo, pero espiritualmente la Biblia dice que tengo la bendición de Dios. Aunque yo ya no esté en esta tierra, pero he de estar en los cielos. Si consagro mi vida, si me dedico a Dios, si confío en las promesas de Dios, en lo sobrenatural. Eso fue lo que experimentó ese pueblo. Y es lo mismo que Dios quiere para ustedes y para mí, aún en estos días. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. La inmutabilidad de Dios, ustedes y yo tenemos que aprender a ponerla aquí en la mente, a ponerla aquí en el corazón, que si Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Aún Él mismo nos estableció, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué? Porque el ser humano se equivoca, el ser humano miente, el ser humano falla, pero Dios no va a mentir, Dios no va a fallar, y si Él ha dicho algo, lo cumplirá. Amén. Cuán importante es comer esa bendición de Dios en nuestras vidas, pero cuando nos hemos consagrado a Dios. También comenzaron a comer del fruto de la tierra prometida. Aparte de tener la provisión celestial, la Biblia dice que el propósito del pueblo de Israel era llegar a la tierra prometida, estar en la tierra prometida, gozar de lo que nosotros entendemos como la leche y la miel. Algo especial, algo maravilloso, algo deseado, algo en lo cual se podía deleitar ese pueblo, que iba a simbolizar un logro espiritual de parte de Dios. Una nueva relación con Dios determina la nueva etapa de la bendición para mi vida y para la suya. El ejemplo bíblico que se nos da es el ejemplo de Abraham. Dice que él decidió entrar en una nueva relación de fe y obediencia a Dios. También entró a una nueva dimensión de la presencia y la bendición de Dios. Vean esto, Josué 5:12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Cuán lindo es Dios, que aunque no haya comida, aunque no haya bebida, pero Dios siempre va a sustentar. Te puede enviar a alguien físicamente para darte lo que no tienes. Y aunque no me digan amén, así es, porque Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. A ese pueblo le dio milagrosamente, y también le dio lo de aquella tierra para que lo disfrutaran. Se cumplió la promesa de Dios. Se cumplió la promesa de Dios. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham:
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesa cumplida. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22. Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su propio cuerpo, que estaba ya como muerto. Mire, siendo casi de 100 años. Interesante. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Cuántos quieren comida espiritual? ¿Cuántos quieren comida terrenal? Allí está la promesa de Dios. Solo hay que creerla. Solo hay que consagrarse. Cuán importante es que seamos un ejército de hombres y mujeres que hoy en día, repito, recalco y enfatizo, no me cansaré de expresar esto y mientras viva lo diré. Nos ha tocado marcar la historia en estos días en los cuales son días violentos, son días de maldad, son días oscuros, son días de tiniebla, mas sin embargo, donde abundó la oscuridad, la Biblia dice que la luz preservará. Y la luz se encenderá porque Él está con nosotros. Amén. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán grande sea la dificultad, si Dios es con usted, ¿quién contra mí? Ahí están las promesas de Dios. Casi 100 años tenía ese hombre. La mujer ya no tenía prácticamente oportunidad humanamente, pero este hombre le creyó a Dios, depositó su fe plenamente, se consagró a Dios, se dispuso a Dios, se entregó a Dios y el resultado ustedes y yo lo sabemos. En cuarto lugar, Dios le mostró, miren qué lindo, su respaldo a través de la visita del ángel de Jehová. Ojo acá, el pueblo necesitaba la presencia de Dios y su respaldo para asegurar la conquista y posesión de la tierra. Miren qué bello esto. Josué 5, 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esto es conocido en la Biblia con este término teológico. Se conoce como una teofanía, es decir, la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento a manera de un ángel. ¿Por qué decimos que es Jesucristo? Porque la Biblia enseña en el transcurrir de su palabra de que el único al cual se le debe de adorar es a Dios.
a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Solamente a ellos se les puede adorar. De allí no hay nadie más. La Biblia dice en cuanto a Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo Josué? Dice la Biblia, versículo 14, Josué 5:14, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Era la presencia de Jesucristo con Josué. Era el respaldo de Dios porque se habían consagrado. La misma presencia de Cristo ahí delante de Josué. Y dice que él cayó en tierra, se postró y le adoró. Lo mismo hay que hacer, hermanos. Lo mismo. El mismo Dios se reveló como el garante de la victoria y la posición de su herencia. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. No hagáis nada, no os mováis, porque Él va adelante, porque Él está a un lado, porque Él está al otro lado y está atrás. Es la presencia de Dios. Cuando alguien se consagra, hay presencia de Dios en él. Hay algo en él que lo distingue, hay algo en él que lo muestra diferente, se siente. Eso es presencia de Dios. Cristo es esa presencia. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo ha garantizado su presencia y la victoria, la seguridad para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Enemigo derrotado por Cristo, el mundo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos enemigos más derrotados, la carne y Satanás. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en la vida de alguien consagrado, tiene la victoria asegurada. En conclusión, esta era la actitud de un gran personaje de renombre en la Biblia, Pablo. Él dijo así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, estimado amigo que nos visitas en esta hermosa noche, te invitamos a que puedas consagrarte a Dios, a que puedas buscar a Dios, a que puedas sentir a Dios, para que Dios pueda bendecir tu vida. Y tu familia también será bendecida. Todo cambiará en tu vida. Habrán situaciones, no lo negamos, que pueden ser adversas, pero tenemos que ser igual que Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, te damos gracias en esta noche, porque a través de esta enseñanza, a través de la consagración, a través de la búsqueda, a través de la santidad, a través, Señor, del sometimiento, a través de mi entrega, a través de mi disposición, a través de mi actitud, Señor, deseamos honrarte a ti primeramente. Deseamos que tu palabra nos pueda dar el respaldo, nos pueda dar la presencia, nos pueda dar la autoridad para poder llevar esta palabra a cada pasaje, a cada cantón, a cada colonia, a cada lugar, Señor, para que tú puedas obrar en la vida de las almas que no han sido libertadas, pero que sabemos que tú